Bendiciones, 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 amados hermanos, amados estudiantes, amada familia en Cristo y del Instituto Bíblico Filadelfia Sur. Los saludo con la paz del Señor. Me presento con ustedes, mi nombre es David Herrera, profesor recibido dentro del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y también por gracia y misericordia de Dios, trabajando en su obra como evangelista. En este momento para mí es una honra y doy la gloria al Señor por poder tener esta oportunidad una vez más de estar compartiendo esta clase, las enseñanzas de la palabra de Dios, escudriñando lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y entendiendo el propósito, primeramente, de poder estudiar la palabra de Dios y lo esencial de poder estudiar la palabra de Dios. En este momento quisiera invitarte a que tomes el lugar de estudio, esa habitación, esa betácora, ese lugar donde vamos, ¿no? En donde ponemos el cartelito, ¿no? De no molestar, hijos de Dios estudiando. Tomar la Biblia, anotador y lapicero en mano, para estar comenzando esta clase del día de hoy, que vamos a estar escudriñando sobre el sexto mandamiento, en el módulo corriente que es los 10 mandamientos, el código espiritual de Dios. Pero antes quisiera comenzar con esta breve introducción recordando la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque en su esencia transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, alimenta nuestro espíritu y nos acerca más a Dios. Estudiamos la palabra de Dios porque es una guía práctica y nos asegura que seremos alumbrados en nuestro camino en medio de cualquier desafío que se nos presente. Es alimento espiritual el estudiar la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo que necesita la comida, necesita el calmar la sed, por eso bebemos agua. El alma así mismo también necesita de la palabra de Dios para mantenernos con vida y fuertes en Cristo. También el estudiar la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría y dirección, porque podemos responder a esas grandes interrogantes de la vida. Nos da ese consejo práctico para poder tomar las buenas decisiones. Estudiar la palabra de Dios nos da la sabiduría de Dios y nos mantiene en esa comunión con Él, sana, saludable y fuerte. Estudiar la palabra de Dios también es nuestra guía y nuestra luz para nuestro camino. La palabra de Dios funciona como una lámpara que alumbra nuestros pasos, nos ayuda a vivir de forma sabia. También nos da la fortaleza y el consuelo, porque nos ayuda a resistir a la tentación y nos fortalece en cualquiera de los momentos que podamos atravesar en esta vida de dolor, de angustia o tribulación. La palabra de Dios nos revela su voluntad para con nosotros, porque nos enseña quién es Dios, cuánto nos ama y cómo ha de ser su plan de salvación para nuestra vida. Por eso, amado estudiante, amada familia en Cristo, que el Señor te bendiga en este momento. Un abrazo grande en el Señor, porque has tomado la buena decisión, no solo de ser un oidor, un congregante, sino que un servidor de Dios, porque la palabra de Dios nos acompaña y nos instruye y fortalece nuestro servicio a Dios, porque el servicio a Dios, el camino del servicio a Dios se cruza con la esquina del cielo. Gloria a Dios. Así que con esta breve introducción vamos a estar comenzando la clase de hoy. El sexto mandamiento. El sexto mandamiento: no matarás. Recordamos que la ley, en su esencia, no fue dada para vencer al pecado, sino para descubrirlo.
La ley de Dios, los 10 mandamientos, son y fueron y han de ser el espejo que nos muestra cómo estamos delante de Dios. Es la mirada de Dios sobre nosotros. Es la perspectiva de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Uno de los versículos más cortos en la Biblia y conocido, dice: no matarás. El término o la palabra hebrea que se utilizó es lo tirzaj, que significa homicidio intencional. Para nosotros en el castellano sencillo no se ha traducido como no matarás, pero en su esencia, en ese hebreo antiguo, la palabra es mucho más extensa en su significado, en su etimología, y se utilizaba para describir el homicidio intencional, injusto, violencia motivada por el odio, la venganza y la maldad. Ahora, haciendo un contraste con este tiempo, podemos ver que vivimos en una sociedad donde la violencia, el odio, la agresión ya parecen normales. Se ha cumplido la palabra donde Cristo anunció en las señales de su venida, como una de esas señales es que el amor de muchos se enfriará, que la maldad abundará, que también ha de sobreabundar la gracia. Pero vemos también que se ha cumplido cuando Jesús anunció entre esas señales que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Pero hoy tristemente vemos cómo esta sociedad cada vez entra en más decadencia, porque así es la artimaña de la oscuridad de Satanás, atentando contra la familia, porque si hay una familia destruida y en decadencia, como resultado obtendremos una sociedad también caída. Por eso, este mandamiento le da el valor sagrado de la vida humana, porque la vida no es un accidente ni una casualidad, como muchas filosofías humanas han de creer, sino que la vida es un regalo de Dios y tiene el valor de tal. Porque aunque esta sociedad llena de odio y maldad, aún así Dios declara, o Dios nos da la enseñanza, que toda vida humana tiene el valor porque fue creada a su imagen. La vida tiene el valor porque proviene de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, Génesis capítulo 1, versículo 27, vemos que el Señor, cuando creó al hombre, Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vemos que en la creación del hombre, el Señor puso su imagen. La vida tiene el valor porque Dios le dio su imagen. Cada persona posee dignidad porque lleva la imagen del Creador. Y aquel que desprecie la vida humana, desprecia a Dios. Jesús profundizó el mandamiento. En San Mateo capítulo 5, versículo 21, podemos leer, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, refiriéndose a la ley de Moisés, no matarás, ¿no? Que debiera traducirse como hemos estudiado, no asesinarás, no cometerás homicidio injusto. Pero dice: mas cualquiera que matare, volvemos a decir, ¿no? Asesinar, será culpado de juicio. Eso
lo podemos encontrar, o Jesús hace referencia, ¿no?, a Éxodo capítulo 20, versículo 13, en Levítico 24, versículo 21, Números también, capítulo 35, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, y también en Deuteronomio capítulo 19 y 2, versículo 12, haciendo referencia al juicio por asesinato, por homicidio. Pero Cristo sigue diciendo en el versículo 22 del capítulo 5, mas yo os digo, porque Cristo da la interpretación verdadera de la palabra de Dios, porque de hecho la palabra de Dios y Cristo en su esencia son la misma cosa, y es la única cosa. Dice que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano, fíjense que Cristo, ¿no?, eleva la vara, eleva la esencia, descubre la esencia del mandamiento y coloca la ira injusta en la misma categoría que el asesinato o que el homicidio. O sea, es decir, que el homicidio y el asesinato se origina desde un corazón malo. Por eso sigue diciendo será culpado. Y cualquiera que dijera a su hermano, raca, ¿no?, que es una palabra hebrea, que es necio, era una expresión de ira, de asesinato por consecuencia de la ira o por el deseo de la ira. O podemos decir una ira asesina. Dice, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo estará en peligro del infierno y del fuego, del infierno de fuego. Fíjense, quizás los hombres hasta el día de hoy puedan ganar de alguna manera un caso en una corte humana de ley, pero si son culpables delante de Dios, nunca lo podrán lograr en el tribunal de la ley de Dios. El asesinato o homicidio, la ira injusta, es la misma categoría del asesinato. El deseo de odio o el mal deseo, o como Santiago lo escribió, la concupiscencia. En Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago, versículo 1, versículo 15. En la carta, el escritor da una enseñanza aún más profunda, haciendo entender que el deseo, en este caso del mandamiento, no asesinarás, no cometerás asesinato, homicidio, nace del corazón. Dice Santiago 1, versículo 15. Y la concupiscencia, después que ha concebido, no se refiere al deseo, al odio o a la ira asesina. Dice que da a luz al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte, ¿no? En este caso sabemos que se refiere a la muerte espiritual, porque es el pecado el que separa al hombre de Dios. O sea, los malos deseos, una vez concebidos, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Me gustaría leer esta palabra, este versículo, pero de la versión lenguaje sencillo, lenguaje actual, ¿no? Unas palabras más claras para nuestros castellanos, y dice: los malos deseos nos llevan a pecar, y como vivimos solo para hacer lo malo, ¿no?, hablando de nuestra naturaleza de maldad, de nuestra naturaleza pecaminosa, dice, lo único que nos espera es la muerte eterna. Toda acción que nace del deseo o del mal deseo de la concupiscencia tiene como resultado la muerte. Cualquier camino que tome el hombre en este mundo, o el ser humano, cualquiera de ellos, tiene como destino la muerte. Es por eso que 10 de 10 mueren. Y es por eso
que Cristo vino a buscarnos. Vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y podemos estudiar en este momento, en este tiempo, en esta clase, en esta enseñanza, uno de los ejemplos más conocidos, y es el asesinato de Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8. Para entrar en contexto, Génesis capítulo 4, versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Podemos, para entender el contexto de esta palabra, no recordar que Dios lo que había demandado era un sacrificio de sangre de una víctima inocente, un cordero, que es lo que declara, no que el hecho de que Abel reconoció su necesidad del Redentor, de Dios. Y dice el versículo 4, seguimos leyendo: y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, como Dios había indicado cuando cubrió, cuando tapó de su vergüenza, de su desnudez, a Adán y Eva, que fue el primer sacrificio. Dios vio con agrado porque Dios lo había indicado así. Recordamos que ese primer sacrificio, no el cual tomó las pieles para cubrir a Adán y Eva, era un tipo de Cristo y la cruz, porque esa es la única ofrenda que Dios aceptaría y respetaría. Entonces el altar de Abel fue hermoso a los ojos de Dios, aunque repugnante a los ojos de los hombres, porque no lo entienden, no lo entendían. Pero el altar de Caín fue hermoso a los ojos de los hombres, pero no fue de agrado a los ojos de Dios. Porque Caín había traído el fruto, o el mejor fruto, de la tierra, pero recordamos que la tierra había de haber sido maldita por Dios. Porque la ofrenda de Caín, que fue la primera ofrenda quizás que llevó, que trajo delante de Dios, no era la que Dios había pedido. Porque se requería de un sacrificio, porque el sacrificio es lo que el Señor aceptaría. Porque el sacrificio era un tipo de Cristo. Era la señal, o era lo que había de venir, era la sombra de lo que había de venir. Porque el sacrificio de un animal inocente era un tipo de Cristo, y el precio que nuestro Salvador pagaría en la cruz del Calvario para que el hombre pueda ser redimido de su pecado. Versículo 5 del capítulo 4 de Génesis dice: pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Podemos volver a decirlo: Dios no acepta o no tiene respeto por ningún camino que no sea el sacrificio, porque fue el que Él determinó como camino hacia la salvación, porque habían de ser el tipo de Cristo y Él crucificado. Entonces dice: y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto fue lo que llenó, dice, decayó su semblante. Esto lo llenó Abel de paz, su sacrificio, el sacrificio que fue aceptado por Dios, llenó de paz a Abel. Pero el sacrificio que presentó Caín, que fue rechazado por Dios, a Caín lo llenó de ira. Ahí podemos ver que la mente carnal está en enemistad contra la verdad que Dios ofrece a través de su palabra. Siempre nuestra mente carnal, nuestras emociones, nuestros sentimientos han de estar en contra de toda palabra de Dios, porque no satisface nuestro corazón más que Cristo y su verdad. Entonces el versículo 6 dice: porque el Señor dijo a Caín, Dios ama a Caín, fíjense que le habla y le dice, antes de cometer el asesinato, dice, Dios ama tanto a Caín como a Abel, y desea tener esa comunión con ellos. Y les dice, versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿No? O sea, el altar de Abel habla de arrepentimiento, porque Dios había dado esa
esa enseñanza, esa orden de que el sacrificio cubriría ese pecado. El altar de Abel habla de arrepentimiento porque es la fe y la sangre preciosa que era derramada por un inocente, así mismo como había de ser por Cristo. Un inocente que derramaba sangre sin mancha. El altar de Caín, todo lo contrario, habla del orgullo, de la incredulidad, de la autojusticia, que es la justicia propia, lo que produce la ira. Y Dios le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Podemos ver que la ira, de una forma u otra, acompaña a la autojusticia, ¿no? Al querer, al intentar, al querer ganar o alcanzar esa salvación por obras o por nuestras obras. Pero todo eso llenó el corazón de Caín. La justicia de Dios solo se obtiene por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Mientras que la autojusticia, representada o ilustrada o observada en la vida de Caín, es la dependencia de nuestras obras. Y el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Fíjense, si traes el sacrificio correcto, le está diciendo Dios a Caín, en el cual colocas tu fe. Y si no hicieres bien, el pecado. Fíjense, una ofrenda por el pecado. Si no hicieres bien esa ofrenda por el pecado, está a la puerta. Recordamos que en el tabernáculo dado por Dios a Moisés, en la puerta había un cordero. Y dice, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En la versión lenguaje sencillo, lenguaje actual, que me gustaría compartir con ustedes, este versículo se lee así. Génesis capítulo 4, versículo 7, dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, gloria a Dios. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Estas palabras son de la Biblia, lenguaje sencillo, en lenguaje actual. El mismo versículo. O sea, Dios le estaba diciendo, si hicieres bien, si dieras el sacrificio correcto, ha de ser aceptado. Pero si hicieres mal, dice, el pecado está a la puerta, como un león listo para atacarte. Pero le da una señal. Dice, no te dejes dominar por él. O sea, el Señor le prometió a Caín dominio si él daba el sacrificio correcto. Solo si él hubiera ofrecido y puesto su confianza en el sacrificio correcto. Y podemos ver que también hasta el día de hoy es la misma confianza que hoy ofrece Cristo para aquellos que confían en él. Versículo 8 del capítulo 4 de Génesis. Para terminar en esta parte, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Este ha de ser quizás el primer asesinato. O sea, la religión, podemos decir, de Caín fue demasiado refinada como para matar un cordero. No quiso, fíjense, Caín no quiso matar a un cordero, pero su religión no fue tan culta como para matar a su hermano. El camino de salvación de Dios llena el corazón de amor. Pero el camino que el hombre quiere tomar para alcanzar esa salvación de la autojusticia lo infla o lo llena de odio. Este es el resultado de la religión. Siempre ha sido la causa principal del derramamiento de sangre a lo largo de toda la historia. El pecado es como un león. Charles Spurgeon
También hablaba de manera figurativa, de manera ilustrada, ¿no?, al pecado, exponiéndolo como un monstruo. El monstruo pecado que tiene que ser arrastrado hacia la luz. El pecado es como un monstruo o como una serpiente encerrada en una habitación, que aunque esté encerrada no deja de ser peligrosa. Entonces dentro de nosotros, hasta que Cristo venga a buscarnos en su arrebatamiento, ha de estar ese monstruo, porque es la naturaleza pecaminosa, es el envase en el cual estamos encerrados de manera temporal, circunstancial, finita, una pausa en la eternidad. Pero ha de estar dentro nuestro ese monstruo, y la única manera de someterlo, como Cristo hoy nos enseña y como Dios habló a Caín: ten confianza, ten fe, tú lo puedes dominar. Y no habla de vencer o derrotar al pecado, sino de resistirlo. La única manera que, como nosotros no pudimos, porque desobedecimos en el Edén, en el allá y entonces, la única manera es poner nuestra fe y confianza en aquel que sí pudo. Como no nos queda, no tenemos otra opción, porque nuestra carne, nuestra naturaleza está atada a esa esclavitud de pecado, la única solución, la única forma, la única puerta de salvación es poner nuestra confianza en aquel que sí pudo vencer y derrotar al pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por último, en esta clase, amados estudiantes, la aplicación práctica que es su palabra y que Cristo nos enseña. Porque fíjense que Cristo dijo, Cristo en San Mateo capítulo 5, versículo 21, cuando enseñó que Él elevaba la vara, antes de esas palabras Él dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 5 al 9. San Mateo capítulo 5, versículo 5 al 9. Esta es la aplicación práctica de esta palabra y cómo el Señor nos ayuda. Y a través del nuevo nacimiento, a través de darle el control al Espíritu Santo, dice, bienaventurados son los mansos, ¿no? ¿Qué es la mansedumbre? La humildad es lo opuesto a la autojusticia. Es lo opuesto de aquellos que confían en sí mismos y en su propia justicia. O sea, fíjense, las dos primeras bienaventuranzas garantizan mansedumbre, porque Jesús dice, comienza diciendo versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, felices van a ser los pobres en espíritu. Y versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No? Habla de la aflicción a causa del pecado. Y lo que el Espíritu Santo hará para aquellos que correctamente evalúan su vida delante de Dios, recibirán la consolación del Espíritu Santo. Y versículo 5, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos habla del reino venidero que se ha hecho presente a través de Cristo. Porque Jesús dijo, arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se hace presente en nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestra fe correctamente en el lugar correcto, que es Cristo y la cruz. Cuando dice, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. O sea, es un deseo intenso. O sea, ya a través de Cristo y la cruz, poniendo nuestra confianza en Él, en el sacrificio que es aceptado por Dios, ese deseo que podemos tener antes en nuestra carne de odio, de avaricia, de celo, de ira, puede ser cambiado por un deseo de justicia. Y la justicia de Dios fue imputada por Cristo, basada en la fe en su obra de salvación, terminada allí en la cruz. El versículo 6 sigue diciendo, porque ellos serán saciados. O sea, podemos ver que el vacío que está en el corazón que no tiene a Cristo,
¿no? En toda su, podemos decir, el vacío que se ve en su autoestima, en su semblante, como Dios le dijo a Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Podemos ver que es quitado cuando reconocemos que tenemos hambre y sed de justicia. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿No? Que fíjense, es la acción más allá del pensamiento. ¿No? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, para obtener la misericordia de Dios, debemos ser misericordiosos con los demás. Bienaventurados los de limpio corazón. Aquellos, ¿no? Se refiere a aquellos que han recibido una nueva naturaleza moral a través de la regeneración, a través de la nueva vida. San Juan capítulo 3, versículo 3. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Dice, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. O sea, Él se manifestará en vida, o la vida de Cristo se manifiesta en uno mismo. Cuando somos bienaventurados por un corazón limpio. Y versículo 9 y final, bienaventurados los pacificadores. Acá podemos ver que, ¿no?, trata acerca de la paz con Dios, la cual viene con la salvación a través de poner nuestra fe y confianza total y plena en Cristo y la cruz. Y dice, a todos ellos le proclama que son llamados pacificadores. Y aún más, porque serán llamados hijos de Dios. Podemos ver la expresión de Dios en este versículo, pacificador, que es quien ha recibido la paz y la puede dar. Amados estudiantes, hasta aquí ha llegado la clase de este momento sobre este mandamiento. Quiero agradecer primeramente a Dios por poder compartir esta clase, estas enseñanzas. También agradecer a todos los que están oyendo. Si llegaste a esta parte final de esta clase, de este audio, bienaventurado has de ser. No por escuchar la clase por quien la ha dado, sino por recibir la palabra de Dios, que fue por quien ha dado su vida por nosotros. Amado oyente, amado hermano, amada familia en Cristo, no te olvides de darle, ¿no?, de suscribirte si has escuchado esta clase, de darle like, ¿no?, para que se siga compartiendo y tenga más alcance a más personas, que más corazones puedan escuchar la palabra de Dios, de hacer un comentario y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.